Buenos días, aquí de nueva cuenta el doctor Pavel de Anda con el tema de reparación de tendones. Antes de comenzar quisiera poner aquí un pequeño gran asterisco en el sentido de que la reparación de tendones es una cirugía que puede ser extraordinariamente compleja y debe ser, si se puede, de ser relegada a alguien que tenga mucha experiencia haciendo cirugía de mano. Desafortunadamente, esto es México. Bueno, el país donde estamos grabando esto es México. Y en muchas ocasiones no contamos con el personal ideal para reparar a estos pacientes. Y por desgracia, la alternativa suele ser que no haya reparación. Entonces, les enfatizo, si hay posibilidades de que estos pacientes sean vistos por un especialista, tienen que ser vistos por un especialista. Sí, porque tenemos muchas carencias, no los hay, entonces se vuelve nuestra responsabilidad proveer al menos una atención parcial si es posible. Entonces, para la mayor parte de las personas, esta clase va a ser predominantemente teórica, ¿sí? O como apoyo a la porción práctica de la clase donde les enseñamos ciertas técnicas que pueden ayudar a facilitar su desempeño en un futuro. Bien, quitando este pequeño asterisco, podemos continuar con un breve repaso de cómo es la reparación de tendones en la mano. La etnografía consiste en dos cosas principales. Uno, la sutura central y dos, la sutura periférica. La sutura central tiene varios puntos que van a darnos la fuerza de la reparación. Y esto es cuántas hebras estamos dejando en el núcleo del tendón, si estos puntos están anclados o no, cuánta distancia hay entre la incisión en el tendón y nuestra sutura, la cantidad de tensión con la que queda la reparación y las características propias del material de sutura, entre las más importantes, la fuerza tensil y el calibre del mismo. Y la sutura peritendinosa, que en muchos casos se utiliza nada más para que el tendón quede más parejito y deslice más fácilmente por su vaina, también tienen ciertas características importantes, que es el tipo de sutura que se va a utilizar, el calibre y la tensión de la misma, y cuántas pasadas alrededor del tendón se tienen que hacer. Todos estos puntos nos van a dar en conjunto la fuerza de la reparación del tendón. Vamos a mencionarlos rápido uno por uno, ¿no? Dentro de los componentes que van a determinar la fuerza de la reparación central, primero tenemos el número de hebras, ¿no? Y esto se refiere a cuántos hilos están atravesando el tendón de lado a lado. La reparación más vieja que se hace es la reparación de Kessler modificado, ¿no? En el Kessler modificado estamos dejando una reparación con dos hebras y anclaje. Una reparación con dos hebras es subóptima, ¿de acuerdo? Esto se hace solamente en condiciones muy específicas, como las que vamos a hablar un poquito más adelante en los extensores, pero de preferencia siempre es ideal poner mínimo 4 hebras en una reparación o hasta 6, que es actualmente el estándar de reparación por los cirujanos experimentados. El segundo punto son los anclajes. ¿A qué nos referimos nosotros con los anclajes? Es a cómo la sutura se va a afianzar al tendón. Una sutura sin anclaje es la sutura clásica de Bunel, donde el tendón simplemente es atravesado por la sutura y no se está afianzando en nada. Recuerden que las fibras del tendón van a correr paralelas al tendón. Entonces, el anclaje lo que va a hacer es atorarse en estas fibras para que no se desgarre fácilmente. Los anclajes pueden ser de varias formas. Los que se utilizan más convencionalmente son los anclajes de este tipo, como en el punto que vamos a ver ahorita más adelante, los anclajes en cruz o los anclajes circulares. También podemos utilizar anclajes que utilizan suturas dobles, pero eso ya requiere un material que probablemente ustedes no tengan a la mano cuando estén planeando una reparación en un hospital de primer o segundo nivel. La distancia del punto se va a referir a qué tan lejos está el anclaje de la incisión
de la zona donde está cortado el tendón, y esto es importante porque si está demasiado lejos, la reparación probablemente se atore. Hay que usualmente dejar una distancia más o menos de 3 milímetros a 5 milímetros máximo entre donde está partido el tendón y donde empiezan los puntos. La tensión se refiere obviamente a qué tanta resistencia va a haber en la reparación, y debe haber una tensión mínima si es posible, porque de lo contrario va el tendón a limitar su movimiento, y eso quizá requiera mejor un injerto de tendón. Pero obviamente eso ya es algo mucho más avanzado. Por último, las características del material de sutura, que van a ser su calibre, que es el grosor de la sutura, la fuerza tensil, que es qué tanto resiste antes de romperse, y las propiedades mismas de la sutura, como qué tanto deslizan, qué tanta fricción causan, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal no lo van a tener, ¿sí? Porque de nueva cuenta, país pobre. Pero lo que más cumple esto, que ustedes van a encontrar con facilidad, es el prolene. Y normalmente el polipropileno, ya sea en 3 ceros o 4 ceros, es lo que vamos a utilizar para los tendones de la mano por el calibre de los mismos. Más delgado probablemente se rompa, más grueso va a ser demasiado brumoso, demasiado bultoso, y va a impedir la discursión normal del tendón por su vaina. Entonces el prolene es ese punto medio ideal entre accesibilidad y eficacia. Respecto a la sutura periférica, que puede ser de varios tipos, la idea es de que evite que el tendón se haga bolita, ¿no? Pero cuando ustedes reparen un tendón y lo unen con los puntos, puede que quede un poquito boludito en la unión. Entonces, la sutura peritendinosa nos ayuda a emparejar el tendón y que deslice más fácilmente. Y en algunos casos puede dar un poquito de fuerza adicional a la reparación. Hay muchas formas de hacerlo. La más sencilla es un surgete continuo, simplemente avanzando de lado a lado, un surgete anclado, o yo lo que hago, porque se me hace más cómodo y estoy agarrándome de las fibras también para apoyarme, es un surgete en grec. La idea es de que ustedes le den toda la vuelta al tendón y al final lo amarren. Esto lo vamos a ver en el video de la técnica un poquito más adelante. Aquí el prolene tiene que ser necesariamente más delgado. Si nuestro punto del centro del tendón es con 3 ceros, probablemente el peri sea con 4 o 5 ceros. Si el punto del centro del tendón es con 4 ceros, el peri tendrá que ser con 5 o 6 ceros. Y empezamos con los flexores. Los flexores tienen la ventaja de que son más gruesos, son más grandes, pero como el músculo que los jala es más fuerte, también tienden a retraerse más. Para hablar un poquito más de las zonas de los tendones, de las zonas de lesión, los invito a que vean después que suba la clase de cirugía y anatomía de mano. Lo más importante con la reparación de flexores es que dependiendo de la zona va a ser la dificultad de la reparación. Las zonas más fáciles para reparar, en teoría, van a ser la zona 2 y la zona 3. El problema en la zona 2 y la zona 3 es que a veces no van a encontrar los tendones, sobre todo en la zona 3 porque se retraen y se comienzan a esconder entre todos los demás. La zona 1 sería en teoría sencilla de reparar, pero el problema es que la zona 1 van a encontrar sobre todo la inserción del tendón flexor profundo. Entonces, en muchos casos tenemos que poner anclas para fijar el tendón que se rompió al hueso, y eso implica una reparación más compleja. Como regla general, ustedes no solamente anímense a reparar un tendón si encuentran los bordes ahí visibles, y no requiere que ustedes escarben demasiado para encontrar el tendón. Entonces, de las múltiples alternativas que tenemos para reparar tendones, voy a enfocarme en el Kessler doble, que es la más sencilla de hacer y la más fácil de enseñar con poco tiempo, ¿no? Pero sepan que el estándar actual de manejo son las reparaciones con 6 hebras. Entonces, el Kessler es muy sencillo, lo vamos a ver más adelante en la patita de puerco. Básicamente se entra en el centro del tendón, se mete la aguja a través del tendón y salimos en el dorso. Después entramos y atravesamos el tendón de lado a lado, volvemos a entrar en el dorso y salimos al centro, haciendo una especie como de orejitas de Mickey Mouse. Muy importante entonces que se repite lo mismo
en el otro lado y el punto se anuda en el centro. Esto les va a dejar las hebras internas, ¿no? 2 hebras por cada punto de Kessler. Sin embargo, recordemos que tenemos que dar por lo menos 4. Eso nos obliga a hacer dos cosas, usualmente un Kessler proximal y un Kessler distal. Generalmente empezamos por el Kessler proximal y no lo amarramos hasta que hacemos el Kessler distal. Podemos incluso hacer un triple Kessler, nada más que entre más hebras van a poner dentro de la reparación, vean que solamente el nudo del primero se encuentra dentro. Eso depende de qué tan gruesa sea su sutura, ¿no? Porque tampoco pueden dejar múltiples nudos de una sutura gruesa adentro del tendón porque no va a hacer contacto correctamente, pero tampoco pueden dejar afuera del tendón nudos grandes porque va a impedir que discurra correctamente. Entonces eso va a ser cuestión de ver más o menos cómo se encuentra el tendón y qué tipo de sutura tienen. Pero algo muy importante que quiero recordarles es que probablemente la lesión que rompió el tendón sea demasiado pequeña para que ustedes encuentren y reparen. Entonces no olviden los principios de las incisiones, que tenemos que extender esta incisión, ¿no? ¿Cómo lo vamos a extender? Una de las formas más sencillas es una extensión en Z, porque nos permite una cicatriz discontinua y permite exposición amplia, pero en general cualquier tipo de incisión que no sea enteramente recta les va a permitir a ustedes una mayor exposición sin el riesgo bueno, disminuyendo el riesgo de una contractura cicatrizal después. Y súper importante, después de la reparación de tendones flexores, se debe colocar una férula dorsal en posición funcional plus. Si quieren ver qué es posición funcional plus, los invito a que busquen en Google o que vean la clase de cirugía de mano. Esto permite al paciente iniciar rehabilitación lo más pronto posible. Los extensores en teoría son similares, con la diferencia de que los extensores son un poquito complicados en la parte distal porque el aparato extensor se separa en múltiples tendones en lugar de ser tendones independientes como los flexores. Entonces, aquí en teoría son los mismos principios, pero tenemos el problema de que los tendones extensores suelen ser más delgados y más planos. Entonces, en muchas ocasiones no podemos hacer una reparación de 4 hebras, ya no digamos una reparación de 6 hebras. Entonces, si podemos, un Kessler modificado es una buena alternativa, o si pueden meterlos, pues qué mejor. Pero en casos muy drásticos, con tendones muy delgados, podemos utilizar incluso un simple punto de colchonero modificado para poder cerrar ese tendón sin que se desgarre por completo, ¿no? Aquí, si el tendón es demasiado flaquito, pues realmente no tenemos tantas alternativas como para buscar anclajes más eficientes. Para esta práctica utilizaremos de nueva cuenta el modelo animal con patitas de cerdo. Es muy barato, es muy práctico y en la cara palmar nos permite utilizar tendones que son similares a los flexores en el ser humano. Este es un modelo muy cómodo. Además de la patita van a necesitar ustedes el instrumental que vimos en la plática anterior y sutura, obviamente. Vamos a utilizar un tendón flexor de la patita para simular una reparación con puntos de Kessler. Los extensores en el puerco son súper delgaditos y no son los más prácticos para hacer esa reparación. Entonces vamos a enfocarnos en los flexores. Vamos a comenzar entonces en la cara palmar o equivalente palmar de la pata de puerco. Vamos a trabajar en esta zona, lo pueden acomodar ya sea paralelo o perpendicular al eje que a ustedes se les haga más conveniente. Pues ven, los extensores no son tan útiles. Vamos a marcar una incisión como si fuera la lesión, ¿no? La que el paciente tuvo un accidente con una puerta de vidrio, etcétera, ¿no? La incisión original, como vimos en la parte anterior de la plática, no es suficiente para la exposición. Entonces tenemos que planear una extensión de la incisión. Recuerden siempre que las incisiones discontinuas son mejores porque van a tener menos riesgo de contractura secundaria, ¿no? Entonces una alternativa muy sencilla es extender en Z hacia arriba y hacia abajo o en S itálica. Además, al hacer unas incisiones discontinuas, que pueden ser así feas como las hice o más bonitas, cuestión de gustos, ¿no? La del centro parece una cetoplastía muy convencional. Entonces voy a abrir aquí completamente la incisión, empezando donde teóricamente está mi lesión, y voy a empezar con la pura cetoplastía que dibujé en medio.
Ojo, lo dibujé con una cetoplastía por conveniencia, pero no quiere decir que yo voy a tener que intercalar los colgajos como se hace en una cetoplastía convencional. Por cierto, publicidad, voy a hacer un video de colgajos locales y lo subiré pronto, ¿no? Nomás tengo que conseguir más modelos animales. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una disección elevando primero la piel al nivel tejido subcutáneo para hacer una pequeña ventanita donde podamos trabajar. Tengan cuidado de no lesionar estructuras inferiores. En el modelo animal no hay tanto problema, pero en un humano siempre hay más estructuras anatómicas que pueden encontrar por debajo y es importante no lastimarlas. Entonces levantamos los colgajitos que van a formar nuestra ventana de disección. Esto nos va a permitir trabajar más a gusto. Y la gran ventaja de hacerlo con colgajos es que si ustedes no tienen a la mano un separador automático de Voigtlander, por ejemplo, lo que pueden utilizar es simplemente sutura para fijar los colgajos temporalmente a los lados y que ustedes puedan trabajar más cómodamente. Pues aquí ven, cometí un par de errorcillos porque estoy elevando por accidente, al menos en el colgajo anterior, la fascia superficial. Idealmente no lo hacemos hasta que no veamos que estamos lastimando, ¿no? Voy a usar un par de suturas para fijar los colgajos a los lados. Esto es transitorio y no lastima los tejidos, pero les permite a ustedes ver muy bien porque en muchas ocasiones van a hacer esas reparaciones solos, ¿no? Y eso de repente es complicado. Aquí en México, como les digo, como nos falta todo, tenemos que encontrar trucos y atajos para poder proveer de un trabajo adecuado a nuestros pacientes. Entonces este es uno de ellos, simplemente suturen los bordes de los colgajos, no tienen que amarrarlos con los 3 nudos convencionales, 5 nudos convencionales, simplemente para que se mantenga en su sitio y no les estorbe. Si la patita le está bailando mucho en su casa, pueden poner a los lados un par de calcetines viejos o lo que sea que lo mantenga en su sitio y que no se mueva. Aquí evidentemente no lo hice por flojo y porque no quería pararme para buscar unos, pero hagan lo que digo, no lo que hago, ¿no? Entonces simplemente lo estoy manteniendo en su sitio con una lazada doble, pero no lo estoy amarrando. Si no tienen mucha sutura, intenten ahorrar lo más posible. O de plano, si no tienen sutura para desperdiciar y es el modelo animal, pueden fijarlos hasta con alfileres de ropa. Entonces, abrimos la fascia y la vaina que recubre el tendón con mucho cuidado. Podemos hacerlo de manera cortante o de manera roma. La idea es de que poco a poco podemos entrar. Como pueden aquí ver, estoy abriendo los espacios que hay para llegar al tendón. Una vez que identificamos al tendón, vamos a levantarlo para poder extraerlo y hacer nuestra lesión, que es lo que técnicamente encontraríamos ya en un paciente que estamos revisando, ¿no? Esta cobertura del tendón debe ser reparada posteriormente en una persona. En el modelo animal pues realmente no importa tanto, ¿no? Entonces con cuidado no llevarse más de un tendón, no llevarse el músculo que está por debajo. Ustedes disequen el tendón y extráiganlo para que sea más fácil para ustedes trabajar. Si tienen agujas de las que utilizamos para las jeringas, una buena alternativa es fijar los bordes del tendón para que no se muevan con agujas. Aquí yo no tenía la mano, pero bueno, no importa. Entonces una vez que ustedes identificaron bien el tendón, hagan suficiente espacio para que puedan trabajar cómodamente, ¿no? Es muy difícil trabajar en un hoyito, tenemos que trabajar en un área que sea cómoda. Después de todo lo que lesionemos, eventualmente lo podemos reparar. Entonces, poco a poco continuamos nuestra disección, abrimos a los lados para que podamos tener suficiente área para trabajar. Esto que ven que es corte por accidente, no por accidente, a propósito ahí, puede que sean parte de las vínculas del puerquito. Las vínculas es el sistema mediante el cual el tendón se nutre a sí mismo. Entonces, cuando están haciendo a una persona, hay que tener más cuidado con lo que estamos eliminando, porque en muchas ocasiones podemos causar más daños si no somos precavidos. Por eso tanto énfasis en que ustedes solamente van a hacer esto en casos de emergencia, ¿no? Entonces, una vez que tenemos tendón suficiente expuesto, pongan algo por debajo, ¿no? Un portagujas, una pinza de Adson como en este caso, para que no corran el riesgo de cortarse cuando vayan a cortar el tendón. Entonces, simplemente en medio lo cortan con el bisturí de preferencia para que sea lo más nítido el corte posible y ahora sí ustedes pueden comenzar a trabajar. Aquí es donde si ustedes cuentan con las agujas es buena idea utilizarlas para fijarlas ahí. En una persona, en un paciente con un brazo completo, los tendones se van a empezar a jalar hacia proximal por la fuerza del músculo. Entonces hay que tener cuidado de no perderlos hacia atrás cuando ustedes lo estén identificando. Entonces,
Aquí comenzamos ya con el punto de Kessler propiamente dicho. Entonces, una vez que termino ahorita un poquito de sección extra para poder ver más a gusto y para que ustedes vean más a gusto sobre todo, voy a hacer una pequeña pausa para enfocarnos más cerca. Un poquito más cerca, ustedes pueden ver mejor los bordes del tendón. Ven que los flexores suelen ser redonditos, más fáciles de reparar. Esta pinza que yo tengo es una pinza de Adson Brown, es una pinza que lastima poco los tejidos. Entonces, como quedamos en el Kessler, el punto entra en el centro del tendón y sale en el dorso, 3 a 4 milímetros del límite de la incisión. Luego vamos a entrar en la cara lateral del tendón y van a ver cómo se fijan, atravieso el tendón de lado a lado. Esto forma mi primera orejita de Mickey Mouse, como les digo, para que lo identifiquen un poquito mejor. Y mi siguiente parte del punto va a ser entrar paralelo a ese sitio que está en el dorso del tendón para formar mi segunda orejita. Y esto completaría la primera mitad del primer punto de Kessler. Si se fijan, las dos hebras de la sutura central van a quedar al centro y las orejitas van a ser los enganches que van a mantener fijo el tendón y que no se desgarre con la acción del tendón, porque es muy importante que los pacientes inicien rehabilitación lo más pronto posible, sobre todo los adultos. Entonces, del otro lado es lo mismo, pero empezamos en el lado hacia la parte inferior de la pantalla. Empezamos igual en el centro, salimos en el dorso a la misma distancia. La siguiente parte es atravesar el tendón a otra vez de lado a lado, ahora desde abajo de la pantalla hacia arriba. Y nuevamente, una vez que salimos, volvemos a entrar en el dorso. Estoy sacando la aguja, ven cómo se forma la tercera orejita. Y por último, paralelo a la entrada, a la orejita anterior, entro en el dorso del tendón y salgo en el centro. Esas otras orejitas son el anclaje del tendón. Ahora ya tengo mis dos extremos del hilo para amarrar mi primer punto de Kessler. Entonces lo puedo amarrar aquí, pero me va a ser más difícil dar un segundo punto. Una alternativa, si tenemos más sutura, es dar una segunda sutura antes de amarrarlo para que sea más fácil que den el segundo punto de Kessler, sobre todo si están pensando dejar los hilos por dentro. Y ahí pueden ver cómo las orejitas forman los anclajes de la sutura, ese firme que va a impedir que se desgarre con la rehabilitación inicial. En esta ocasión voy a usar una segunda sutura para dar mi segundo punto. Entonces aproximo un poquito mi sutura. Si ustedes quieren hacer esto en casa, mejor tomen los otros dos cabos con una pinza para que no se pierdan. Pero igual, empiezo en el centro y esta vez mi punto va a llegar un poco más distal, ¿no? 2 a 3 milímetros más distal y es el mismo procedimiento. Desde el centro del tendón hacia el dorso, desde el dorso hacia un costado y de lado a lado por completo y luego otra vez del dorso al centro. Mismo proceso, un punto de regreso. Lo ideal es dar hasta 3 puntos de Kessler, lo que les daría 6 hebras nucleares. Entonces, si se puede, es lo mejor que podemos hacer porque les da una reparación más segura y de nueva cuenta el paciente inicia rehabilitación. Es súper importante que el paciente empiece rehabilitación lo más posible. Algunos protocolos inician rehabilitación 48 horas después de la reparación para poder permitir que el paciente recupere la función del tendón más pronto y tengan menos riesgo de complicaciones funcionales secundarias. Estoy terminando el segundo punto de Kessler y ahorita van a ver cómo anudo las suturas para dejar el nudo lo más central posible. Entonces con eso terminamos el segundo punto y lo voy a jalar un poquito. No dejen el hilo demasiado largo al principio porque de lo contrario ya no lo van a poder jalar. Se va a atorar, que es precisamente el punto de los aritos en las orejitas del nudo de Kessler. Entonces, si ya lo dejaron muy largo, ni modo, ¿no? Si lo pueden jalar un poquito, háganlo y lo necesitan, claro está, pero de lo contrario, corren el riesgo de que se rompa a la hora que quieran amarrarlo. Entonces aquí estoy amarrando mi primer nudo, siempre cruzando los puntos. Vean cómo quiero que choque y se choque de más un poquito, como una hiperaproximación. Esto me va a asegurar de que el tendón haga contacto con el otro lado y cicatrice correctamente.
Una vez que di aquí sí den por lo menos 5 puntos, chicos, entre 5 y 8, perdón, lazadas, entre 5 y 8 lazadas, para que no tengan riesgo de que se deshaga el punto. Amarrando el primero, puedo amarrar el segundo. Igual, mismo procedimiento, igual, mismo número de lazadas. Aquí podrán ver que estaba luchando contra la patita bailadora, pues, pero eso es culpa mía y de nadie más. Entonces, aprieto por lo menos 5 lazadas, ¿no? 4, 5. Siempre cruzando los nudos, siempre dejando el nudo interno. Entonces corto mi hilo y con esto termino mi reparación de 4 hebras, perdón. Ahora continúo con la reparación peritendinosa. Entonces esto empieza muy sencillo. Recuerden en la lámina que les mostré, puede ser una reparación hasta con una sujete continuo, ¿no? A mí me gusta más un sujete en greca porque compacta mejor el tendón y estoy yendo contra las fibras del tendón. Eso me permite que no se desgarre tan fácilmente. ¿Cómo empezamos? Con un punto simple en un extremo del tendón que ustedes quieran. A mí me gusta más el distal a donde estoy yo. Y lazada doble de cirujano, como siempre, para iniciar. Cruzo mi nudo. 3 a 5 lazadas para hacer este nudo firme. 2, 3, 4, 5. Bueno, no, aquí nada más hay 4 aparentemente. Entonces, ese cabito lo van a dejar largo, porque al final de ese cabito que sobra es el que se van a amarrar cuando termine la reparación. Entonces, como cualquier sujeta en greca, van a empezar paralelo a la incisión de lado a lado, ¿no? En este caso, del lado izquierdo, luego derecho, luego izquierdo, luego derecho, y van a ver que les voy a dar la vuelta a todo el tendón. No es necesario que lo dejen laxo, aquí pueden irlo apretando conforme van avanzando y esto les va a dar una reparación más compacta y un piquito de fuerza extra que puede ayudarles a que sea la diferencia entre una rehabilitación temprana y exitosa y que tengan que reintervenir a segundo tiempo. Cuando estén llegando al borde distal del tendón, van a tener que empezar a darle la vuelta poco a poco. Si se fijan, estoy empezando a hacer yo eso. Entro de lado a lado, primero del lado derecho, luego del izquierdo, etc. Y empiezo a usar la misma sutura que estoy dando para levantar el tendón y darle la vuelta. Cuando llegue a un punto en el que ya no puedo avanzar porque estoy llegando hacia el otro lado, voy simplemente a meter mi aguja por debajo del tendón, ¿de acuerdo? Para poder llegar hacia el cabito que había dejado yo largo y simplemente amarrarme con ese cabito para terminar ahora sí mi reparación. Recuerden que si su punto central era con 3 ceros, esto debe ser con 4 o 5. Si su punto central fue con 4 ceros, esto debe ser con 5 o 6 ceros. Entonces ya ven cómo acabé. Estoy metiendo la pura aguja de lado a lado del tendón sin agarrar nada, nada más para poder amarrarme al final. Y ven cómo me falta a lo mejor un puntito ahí para poder llegar a donde está mi cabito suelto. Entonces, un puntito del lado derecho, un puntito del lado izquierdo y probablemente ya es suficiente para anudarme. Mi nudo, igual, 3 a 5 lazadas con el cabito que yo había dejado sobrante ahí. Ah, decidí dar un par de puntos más. Ok, ahora sí. Doble la primera, siempre nudo de cirujano, cruzando bien los nudos. 2, 3, 4, suficiente. Y cortamos el hilo al ras. Entonces, pueden ver, el nudo queda muy pequeñito, no va a afectar el movimiento del tendón dentro de su vaina. Corroboro, esto se hace despacito, ¿no? Pero aquí lo voy a hacer muy fuerte para que vean, me tiembla la mano de lo firme que es la reparación, ¿no? Entonces, simplemente, en una persona no jugamos tanto porque estamos lastimando la reparación, ¿no? La rehabilitación no va a ser tan intensa. Entonces, cerramos nuestra vaina, cerramos nuestras suturas y terminamos nuestra reparación. Entonces, es relativamente sencillo en un animalito, ¿no? En la persona siempre es mucho más complicado.
Entonces hay que tomar en cuenta esos parámetros, ¿no? De nueva cuenta, vemos la reparación, vemos que está delgada y que es muy resistente. Perfecto. Bien, espero que esta clase haya sido de su agrado y les haya sido útil. Recuerden, esta información es predominantemente académica. Si por desgracia se encuentran en una situación que tengan que utilizarla en la práctica, utilícenla solamente si no hay alternativa, ¿no? Es un recurso de últimas. Si por desgracia ustedes están muy lejos, no se le puede proveer atención al paciente. La reparación de tendones, si bien debería ser en las primeras 24 o 48 horas de la lesión, se puede realizar hasta un mes después de la lesión con resultados aceptables. Siempre el problema va a ser después de un mes, donde usualmente se requieren cirugías mucho más agresivas con liberaciones musculares para poder reparar correctamente. Pero, o sea, no, si ustedes creen que el paciente puede llegar a ser atendido por un especialista, aunque no sea ese mismo día, adelante. Si de plano ven que el paciente no va a ser atendido, como pasa desafortunadamente en nuestro país muy seguido, no tengan miedo en si tienen la confianza a intentar ayudar al paciente. De lo contrario, les repito, esto es predominantemente académico. Como siempre, ha sido un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Les dejo mis datos de contacto, redes sociales. Por favor, como buen pseudo influencer, like, follow, subscribe. Pero ya en serio, si tienen curiosidad para el próximo tema, por favor pónganlo en los comentarios o envíenme un mensaje directo y lo tomaré en consideración para hacer el siguiente calendario de videos. De momento, el Dr. Pavel de Anda despídense de ustedes, que tengan un excelente día y espero volver a verlos pronto.